Amén. Oh Señor Jesús. Amén, hermanos. Muy buen día. Les saluda su hermana Lidia Escobar. Hermanos queridos, la programación para hoy domingo es como continúa. Saben, hermanos, el MBI va a estar a cargo de nuestra hermana Maribel de la Cruz. Pero por este domingo la reunión se va a transmitir a partir de las 3 de la tarde. Y luego que termine ya la reunión de las 3 de la tarde, a las 4, los niños y sus profesoras van a tener la primera reunión de Zoom. Entonces les invitamos a los papás que estén muy atentos para que puedan estar conectados los niños y así puedan rumiar un poco lo que han aprendido en cada lección. Amén. Y hermanos, luego vamos a tener, ya ahora para lo que continúa, vamos a tener el tiempo de alabar y glorificar a nuestro Padre Celestial. Esto está al servicio, está a cargo del servicio de alabanza. Hermanos, también quiero decirles que vamos a tener la mesa, vamos a compartir la mesa, y está a cargo de la familia Villalobos. Hermanos amados, también luego el mensaje va a estar a cargo de nuestro hermano Luis Amaya. Y hermanos, cuando terminemos la reunión, por este domingo no vamos a tener reunión de Zoom por causa de la conferencia global que estamos participando, la Iglesia Interna y todos nuestros invitados. Entonces, hermanos, no nos olvidemos, vamos a tener un tiempo adecuado cada uno para poder estar ya libres y a las 5 de la tarde poder ingresar y participar de la conferencia global. Hermanos, cuando termine la conferencia, que termina a las 7 y tanto más o menos, hermanos, hay salas, diferentes salas donde usted puede ingresar y puede escuchar y compartir el rumiar de la palabra que se está transmitiendo. Hermanos amados, entonces les invitamos para que todos podamos tener este disfrute de la palabra, en la conferencia, hermanos amados. Es la primera conferencia online que tenemos en forma así de participar todos los países, como antes se hacían en Brasil, ¿verdad? Entonces ahora se está haciendo así en forma virtual. Amén, hermanos. Vamos a orar para que podamos dar pase al servicio de alabanza. Amén. Oh Señor Jesús, Padre amado, te damos gracias, Señor, porque tú eres el Dios de nuestra salvación. Gracias, Señor, porque hay poder en tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, nos lleva, Señor amado, a que podamos disfrutarte cada día, a que podamos tocarte, Señor, a que podamos abrir nuestra boca, Padre, y compartir todo lo que estamos ganando. Gracias, Señor, porque ahora en la conferencia estamos disfrutando, Señor, el poder del Evangelio, Señor. Gracias, Padre amado, porque tu palabra, Señor, nos redarguye cada día. Tu palabra nos anima, Señor. Tu nombre es nuestra salvación. Gracias te damos, Padre amado, por cada uno de nosotros. Gracias por la conferencia, gracias por la reunión, gracias por todos los hermanos. Gracias, eterno Dios. En el nombre de Cristo Jesús te damos, Padre. Amén y amén. Amén, hermanos. Ahora vamos a continuar con las alabanzas. Oh Señor Jesús. Amén. Él es el que fue manifestado en carne. Él es
Amén, Señor Jesús. Ese 36. Amén. Amén. Dios de la tierra quiere su expresión, su testimonio y también su expansión. Para cumplir su deseo, el Espíritu mora en mí. En Cristo quiero por siempre habitar, en el vivir y su nombre invocar, en la oración de
salvación, su regreso a apresurar. Amén. Amén. En la mesa de tu amor, con el pan la copa está, de estos signos al tomar, tu rico ser nos saciará. Otra copa
Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias. El Señor nos ha invitado el día de hoy, Claudia, a ir para participar de su mesa. Amén. Y en este día yo quería agradecer al Señor las oportunidades que el Señor nos está dando para disfrutar de su mesa. Amén. Es lo más hermoso que nos puede pasar en nuestras vidas. Es lo mejor que tenemos en este tiempo. Amén. Todo lo debemos hacer con mucha alegría, con mucho regocijo. Entonces yo quería leer una parte de la Biblia en el libro de Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Cuando participamos de la mesa del Señor, nosotros debemos hacer, hermanos, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, creyendo en el Señor, creyendo en el Evangelio, que el Evangelio nos salvará a cada uno de nosotros, transformará los corazones de las personas. Amén. Amén. Oh Señor Jesús, Señor, te damos gracias en este día. Amén. Gracias, Señor, por invitarnos, llamarnos, participar de tu mesa. Amén. Amén. Que tú eres el centro, el disfrute. Nos has dado estos símbolos sagrados, Señor, para participar, recordar todo lo que hiciste por nosotros Amén. y disfrutar hasta que tú vengas, Señor. Amén. Oh, sí, Señor, hasta que tú vengas, Señor. Oh, Señor Jesús. Amén. Tomamos tu cuerpo y tu sangre, Amén. Señor Jesús. Amén. Oh, Señor Jesús. Amén. Amén. Oh Señor Jesús, gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor, por hacernos partícipes de tu mesa y de tu cena. Oh Señor Jesús. Amén. Amén. Oh Señor Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor, por participar de esta mesa. Oh Señor Jesús. Amén. Amén, aleluya, hermanos. Tengan ustedes muy buenos días. Agradezco al Señor
por esta oportunidad que Dios nos sigue dando de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Después de 15 mensajes del último tomo del alimento diario, hoy estamos en el mensaje 16. Y este mensaje se llama La llave que abre el libro de Hebreos. Y para eso tenemos unos versículos acá en Hebreos 5:5 que quiero darle lectura. Hebreos capítulo 5, versículo 5 dice: Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y luego en el versículo 9:14 dice: ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Aleluya por eso. Nosotros hemos estado viendo en los capítulos anteriores cómo Dios mostró su propósito en el capítulo 14 hasta el 17 del Evangelio según San Juan, donde muestra que Dios se propone conducirnos a su gloria, conducirnos para dentro del Padre. Por eso Él dijo estas palabras en Juan 14, dijo estas palabras, versículo 3, y si me fuere y os preparare lugar, vendré a vosotros y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. Y en el versículo 6 dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿dónde Él iba? Iba al Padre. ¿Y a dónde nos quiere llevar? Al Padre. ¿Y cuál es el camino? Es Jesucristo. Él es el camino, no hay otra manera de llegar al Padre. Y ahora vamos a ver cómo es que Él nos conduce, cómo es el camino para llegar al Padre. ¿Qué es lo que Él hizo para que introducirnos en la armonía divina? Conforme a Juan 17, versículo 20 dice: Mas yo no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, así como tú, para que sean uno, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo le he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro Señor acá? Nos muestra que Él nos está llevando para dentro de ¿quién? Para dentro del Padre, para dentro de una armonía divina, para dentro de la unidad que tiene Dios. Imagínense allí, Dios como Dios, según Proverbios 8, el 30 y 31, vemos que ellos disfrutaban uno al otro, había una armonía maravillosa, y según Colosenses también vimos que ese vínculo entre ellos, que los hace uno y que los sostiene esa unidad, es el amor. Y entre ellos vive una felicidad, una armonía maravillosa. Pero Dios se planteó hacer un hombre, una criatura, conforme a su imagen y semejanza, para que un día también esta criatura fuera inserto para dentro de esta armonía divina y pueda tener una intimidad y una comunión con Dios. Eso es el propósito que Dios tiene con usted y conmigo. No que seamos Dios con deidad, no. Somos participantes, como dice Pedro, de su naturaleza y su vida divina. Así que como criaturas vamos a ser insertos para disfrutar de esa armonía divina que existe en Dios. Amén. Se manifiestan como tres siendo uno. Aleluya por eso. Entonces,
nosotros vemos aquí, vamos a ver acá que Dios tiene ese propósito y nos quiere conducir por este camino. Nosotros somos personas pecadoras que hemos pecado porque la naturaleza maligna, cuando desobedeció a nuestro padre Adán, entró dentro de nosotros. Y por ser personas pecadoras, pecamos. Así que hemos quebrantado la ley de Dios muchas y muchas veces. Por lo tanto, a estos hombres pecadores es que Dios, por medio de Jesucristo, quiere conducirnos a la gloria. En otras palabras, Dios primero quiere justificar, nos justificó y nos está justificando hoy y también nos está santificando hoy. ¿De qué manera nos justificó? Según Corintios hemos visto que el Señor lo hizo a Jesucristo pecado por causa de nosotros. Aquel que no conoció pecado, aquel que no cometió ningún pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Así que Él no quebrantó nunca la ley de Dios, pero Dios lo hizo que su ira cayera sobre Él en vez de caer sobre nosotros que habíamos quebrantado la ley de Dios. Entonces Dios aprobó todo lo que Cristo hizo, su vivir humano, su entrega, y al morir en la cruz, el Señor tomó todos los pecados de cada uno de nosotros y lo colocó sobre Él. La ira que debió caer en nosotros, sobre nosotros, por haber quebrantado la ley de Dios, cayó sobre Jesucristo. Él, al morir, y por toda la obediencia desarrollada en su vivir y aún en el momento de su muerte, Él fue aprobado por Dios como un hombre fue aprobado. Por eso Dios lo resucitó de entre los muertos. Este hombre aprobado ahora está entronado a la diestra de Dios el Padre. Este hombre aprobado es el que nos abrió el camino para nosotros entrar en la presencia de Dios un día. Entonces, como hombres pecadores, Él nos está justificando. Así que por su muerte y su resurrección nosotros hemos sido declarados justos, porque el justo murió por nosotros. No que nosotros hayamos hecho justicia, sino que nosotros, hombres injustos, quebrantadores de la ley, hemos sido declarados justos por Dios el Padre en Jesucristo. Y hoy nos sigue justificando, más ahora es una justicia subjetiva. ¿Por qué? Porque es Cristo quien empieza a obrar dentro de nosotros y todas nuestras obras que son conocidas como obras de justicia son Cristo manifestándose a través de nosotros. Por eso hoy estamos siendo justificados. A través de nosotros Dios obra justicia y también somos santificados. ¿Qué significa ser santificado? Hacernos parecidos a Él. Es decir, nos hace cada vez más diferentes de lo que el mundo es y lo que el mundo practica y vive. Nos hace diferentes. El único diferente en todo el universo es Dios y Él nos está haciendo y conformando a su imagen según Romanos 8. Entonces, así nosotros cada vez somos más santos, nos parecemos más en Él. Gracias a Dios, nos parecemos más a Él. Eso es lo que Dios intenta hacernos, por eso Dios nos justificó y también nos está santificando hoy. Eso es la vestimenta. Primero nos vestimos ¿de quién? De lo que Cristo hizo, el justo muriendo por nosotros, una justicia objetiva. Fuimos declarados justos, mas no practicamos justicia, pero hoy nos estamos vistiendo, estamos siendo colocados una nueva vestimenta. Eso es una vestimenta de justicia, que son las obras ahora justas de los santos. Aleluya. Entonces, a estos hombres pecadores es lo que el Señor quiere llevarnos. Ahora, por otro lado, nosotros vemos que el capítulo 14 al 17 del Evangelio de Juan nos muestra un propósito. ¿Cuál es el propósito? De que seamos introducidos a la unidad divina, a la armonía divina. Vamos a ser llevados para dentro ¿de quién? Del Padre. Aleluya, para vivir y disfrutar de esta armonía divina. Es por eso que el Señor está cogiendo este tipo de hombres y está santificándonos. Esta es lo que se conoce o lo que hemos visto en los mensajes anteriores como la macroeconomía de Dios. Pero para alcanzar eso un día, Dios tiene diseñado, Dios
ha mostrado en el libro de Hebreos que su microeconomía, o podemos decirle su economía doméstica, es decir, un trabajar de Dios día a día, continuamente, momento a momento, es estar trabajando, conduciendo hacia ese propósito eterno, a ese propósito maravilloso. Para eso, Dios que está trabajando en nosotros, está trabajando su realidad dentro de nosotros. Muy bien, quisiéramos poder ver allí un versículo 14-17 de Juan, dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Él entró el día que nosotros nos convertimos. Entonces la realidad entró dentro de nosotros, nuestro espíritu. Hoy Dios quiere trabajar la realidad de Dios en nuestra alma. Quiere trabajar toda esa realidad. Cuando no se tiene realidad de Dios, ¿sabe? Nosotros nos quejamos mucho. Nos quejamos. Aún peor, si aún una persona no tuviera al Señor, esa persona no se acuerda de Dios nunca, pero cada vez que le va mal, hasta lo culpa a Dios, hasta culpa a Dios de lo que le pasa. Dios está trabajando la realidad de Él en nosotros, para que nosotros, como consecuencia de este trabajar, nos aferremos más y confiemos más en Dios. No solamente está trabajando la realidad, porque la palabra aquí dice el Espíritu de verdad. La palabra verdad aquí es realidad. En el capítulo 17 vimos que Él dice, el 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, ¿qué es lo que está trabajando Dios en nosotros? También la unidad. La unidad entre todos los hijos de Dios, todo aquel que ha creído en Jesucristo, el que ha sido lavado por la sangre de Jesucristo, es nuestro hermano. Y debemos aprender a vivir la unidad. La unidad en la familia, la unidad entre padres e hijos, la unidad entre los matrimonios, la unidad entre hermanos, que aún conforme a la sangre vivan en unidad. Dios quiere trabajar la unidad en nuestra familia, en su familia, en mi familia. Dios quiere trabajar la unidad en su iglesia. Aleluya, entre todos los santos, vivir aquella unidad divina, maravillosa. Eso es lo que está trabajando hoy. Somos hombres pecadores que no tienen esas virtudes maravillosas, pero Él está trabajando en nosotros, sus virtudes divinas dentro de nosotros. Gracias al Señor, porque Él entró en nuestro espíritu. Oh, Señor Jesús, aleluya. Entonces, en Hebreos, nosotros estamos viendo cómo es que Él lleva a cabo, cómo es que es este camino que nos conduce al Padre. Ya vimos en Juan 17 el propósito de ser insertos dentro de la armonía divina. Hoy, en Hebreos, Dios nos quiere mostrar cómo es que Él llevó a cabo esto y cómo se puede aplicar también a nosotros. Gracias al Señor. Por eso, vamos a abrir el libro de Hebreos en el capítulo 14. Quiero leer una versión aquí, la versión viviente acá. Y para ver esta palabra en Hebreos 9:14, dice así: imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente, pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Quiero reparar en esta parte donde dice, pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto. Él se ofreció, es decir, Jesús como un hombre aquí en la tierra, se ofreció por el poder del Espíritu Eterno. Quiere decir que todo lo que Él hizo, su nacimiento, su vivir humano, su muerte, su resurrección y aún su engendramiento, todo fue ofrecido por el Espíritu Eterno. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un efecto eterno. Y la eternidad no tiene que ver con el tiempo en realidad. Pero veámoslo así. La eternidad quiere decir que va a tener un efecto antes y un efecto posterior. Para la eternidad futura y para la eternidad pasada.
Se entregó por el poder del Espíritu Eterno. El poder hace que se efectúe, que tenga una repercusión eterna. Ahora veamos Isaías 57:15. Mire lo que dice allí. El alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo dice esto: yo vivo en el lugar alto y santo con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Nuevamente, el alto y majestuoso. ¿Qué significa majestuoso? El sublime. Dios es sublime, que vive en la eternidad. Otra traducción dice, que vive la eternidad. El Señor vive en la eternidad. No vive en nuestro espacio limitado con el tiempo, sino que Él habita en la eternidad. Pero un día Él se hizo un hombre introduciéndose dentro del tiempo, como nosotros, personas vivientes en este sujeto al tiempo y al espacio. Él no estaba sujeto al tiempo y al espacio, pero un día entró dentro de este tiempo y espacio. Se hizo uno como nosotros, pero Él habita la eternidad. Entonces, si Él se entregó y se ofreció como una ofrenda al Dios eterno, se ofreció como una ofrenda según el poder del Espíritu Eterno, entonces todo lo que Él hizo tiene repercusión en la eternidad pasada y también en la eternidad futura. Aleluya por eso. Oh Señor Jesús, es por eso que Él habita. Y nadie puede tener acceso, no podíamos tener acceso antes a Dios. Pero Jesucristo, cuando se ofreció por el Espíritu Eterno como un hombre, Él abrió el camino. Él abrió el camino hacia el Padre. Él fue el primero que entró en el Padre como un hombre. Por eso Él abrió el camino para que nosotros pudiéramos entrar también. Nosotros somos seres humanos. Él se vistió de humanidad para que la humanidad nuestra fuera introducido para dentro del Padre. Tiene un efecto eterno. Qué precioso es esto. Oh Señor Jesús, Señor Jesús. Entonces, ya vimos esto en Hebreos y en 57. Ahora, miremos un versículo más. Apocalipsis 13. Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13, versículo 8, dice: y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida que pertenece al Cordero que fue sacrificado. Otra versión dice que fue inmolado antes de la creación del mundo. Otros dicen desde el inicio o del comienzo de la creación del mundo. La palabra aquí mundo es cosmos. Esto habla, si bien es cierto, si hablara con referente a lo que Dios creó, esos son millones de años. Si hablara del inicio de que Dios hizo al hombre, fue hace 6.000 años, 4.000 años antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero acá dice que fue inmolado o sacrificado antes de la creación del mundo. Nosotros sabemos que nuestro Señor fue sacrificado hace 2.000 años. Pero ¿por qué acá dice en este versículo que fue sacrificado antes de la creación del mundo? ¿Por qué? Porque Él, su nacimiento, su vivir, ahora acá vemos que su muerte, su crucifixión fue ofrecido a Dios por medio del poder del Espíritu Eterno. Por lo tanto, por ese poder del Espíritu Eterno, entonces su sacrificio tiene repercusión en la eternidad pasada y en la eternidad futura. Por eso dice que fue inmolado desde la creación del mundo. Oh Señor Jesús, y no solamente eso, sino que fue sacrificado, ¿quién? El Cordero. Acá hace remembranza a los animales que se podían sacrificar en el tiempo antiguo. Cuando un hombre pecaba, colocaba sus manos dentro de, bien fuera un cordero o bien fuera un becerro, colocaban sobre su cabeza, luego el animal era degollado y su sangre derramada
si su sangre era derramada, ¿por qué esta sangre de un animal podía quitar el juicio que había sobre aquel hombre que había quebrantado la ley de Dios? ¿Por qué fue acepto Abel al sacrificar un animal delante de Dios? Si el Señor murió hace 2000 años y estamos hablando de Abel hace 6000 años o de hace 4000 años de los hombres que practicaron la ley, entonces ¿cómo es posible que esa sangre tuviera tal efecto? ¿Por qué? Porque Él fue sacrificado antes de la creación del mundo y porque Él fue ofrecido a Dios como una ofrenda por el poder del Espíritu eterno. Aleluya por eso. Él fue presentado de esta manera, ofrecido como ofrenda por el Espíritu eterno. Por eso tiene repercusión en el futuro anterior y en el futuro que viene, en la eternidad pasada y en la eternidad futura. Todo este hecho, todo lo que Jesús hizo fue ofrecido por medio del Espíritu eterno. Oh Señor Jesús, por eso podemos ver que Él mediante el Espíritu eterno ofreció todo esto. Por eso tiene un impacto anterior. Cierto, nosotros, mire, si queremos acercarnos a Dios, no podíamos, el hombre no podía. ¿Se acuerdan ustedes aún en el Antiguo Testamento cuando vemos que el arca del pacto o arca de la alianza representaba a Jesucristo o representaba a Dios? Esta arca no podía ser tocado por el hombre. Por eso que sobre la tapa del propiciatorio había 2 querubines que hablaban de la santidad de Dios. Por eso nadie podía tocarlo. Al no poder tocarlo, recordamos que David sus siervos de David estaban llevando el arca, y el arca casi tropieza las reses y el arca cae, está acá por caerse, y estos levitas toman el arca para que no se caiga, y este hombre que tomó el arca, que tocó el arca, murió. Nosotros vemos que el hombre no podía tocar el arca, no podía acercarse a Dios. Entonces, ¿Dios qué había hecho? Para que el hombre pudiera cargar el arca, Él hizo 2 argollas, 4 argollas, 2 a cada costado, colocado a través de esas argollas, de cada 2 argollas, colocado un palo revestido, una madera revestida de oro que pasaba por estas argollas. Si nosotros miramos el tiempo cronológico, siempre lo partimos 2000 años atrás, 1000 años atrás, es decir, la cronología lo podemos colocarlo lineal, pero si dobláramos estas 2 líneas y lo uniéramos, nos da un círculo, una circunferencia que no tiene principio ni fin. Así es representado Dios en la Biblia. Pero hoy, ese camino a Dios, ese camino al Padre, es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya por eso. Por eso vemos aquí que este Cordero fue inmolado antes de la creación del mundo. Gracias a Dios que Él fue. Quiero que veamos esto, hermanos. Como acá hemos leído que Él fue, dice aquí, que Él fue un Cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. Entonces, por eso que la sangre de aquellos animales tenía efecto y quitaba toda ira que podía venir sobre ellos por haber quebrantado la ley. Gracias al Señor, porque quiere decir que esa sangre de animales en realidad no tenía ningún poder, solo que cuando el Señor miraba la sangre de los animales, miraba que la sangre de Jesucristo, como el Cordero de Dios, que fue inmolado y sacrificado, y se presentó delante de Dios, dice, como ofrenda por el Espíritu eterno. Como tiene eternidad, tiene validez entonces, en el pasado y en el futuro. Oh Señor Jesús, qué maravilloso es ver esto. ¿Sabe por qué? Nos alegra que podamos percibir que el sacrificio que el Señor hizo tiene validez eterna, que se fue ofrendado y presentado por el Espíritu eterno, porque así
nos garantiza algo. No importa el pecado que haya cometido todo hombre. Cuando viene a Cristo, la sangre lo limpia y tiene poder eterno, queda cubierto. No hay manera. No es que de acá a 1000 años Dios me vaya a sacar mi pecado del pasado. No, Él lo borró porque fue presentado por el poder del Espíritu eterno. Esta sangre delante de Dios, la sangre de Jesucristo, su Hijo, como un hombre aquí en la tierra. Aleluya. Ahora, por otro lado, leamos Hebreos. Estamos viendo, hermano, mire cómo Él llevó a cabo todo esto en el libro de Hebreos. Eso que Él se proponía en Juan 17, eso que nos dijo en Juan 14, que nos llevaría al Padre, está aquí en Hebreos, cómo es que Él lo desarrolló. Hebreos 1 dice, Jesucristo Él es el Hijo de Dios. Y dice acá, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos días, últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante al Hijo creó el universo. Al crear el universo está hablando del Hijo unigénito, que habló Juan en capítulo 1, el unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Amén. Eso está hablando del Hijo unigénito. Pero seguimos en el 3. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. ¿Quién es este? El unigénito Hijo de Dios. Y sostiene todo con el poder de su palabra. ¿Quién es aquel? El unigénito Hijo de Dios. Ahora, escuche bien. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, ¿quién nos limpió de nuestros pecados? Es Jesucristo. El Hijo, no el unigénito, sino el primogénito, porque dice acá, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en los cielos. Es decir, el unigénito que se hizo un hombre, ahora vestido de humanidad, Él se entregó, Él fue y murió en la cruz, pero resucitó y fue sentado en la majestad, a la diestra de su majestad. Quiere decir que Él fue introducido ahora nuevamente con la gloria que tuvo antes, como leemos en Juan 17. Le dijo, glorifícame, Padre, con la gloria que tuve antes. Ahora va a ser glorificado nuevamente, es decir, insertado dentro del Padre, insertado en la armonía divina como lo estaba antes. Pero ahora, ¿con qué? Como un hombre, con humanidad, fue insertado allí. Y acá muestra que nos limpió de nuestros pecados. Está hablando de quién? Del primer hijo que entró, del primogénito Hijo de Dios que entró como un hombre dentro de la gloria. Si ese ahora no es solamente el primogénito Jesús, sino también no solamente es el unigénito, sino también el primogénito. Ahora tiene su estatus completo, mi Señor, que es el unigénito y a la vez también es el primogénito. ¿Por qué es el primogénito? Porque tiene que llevar muchos hijos más a la gloria. Para introducirnos Él a la gloria. ¿Por medio de quién? De su sacrificio que Él realizó. Aleluya, aleluya. Oh Señor Jesús, por eso nosotros debemos alegrarnos, porque el unigénito ahora también es el primogénito. Él está como primogénito, Él nos purificó nuestros pecados. Como primogénito, Él se ha presentado como humanidad, como un hombre aprobado delante de Dios. Y así nos abrió este camino. Ahora ya sabe por qué Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino real, el camino eterno. Él se presentó delante de Dios, aprobado. Por eso Dios lo resucitó de entre los muertos. Y ahora Él es el primero en entrar con humanidad dentro del Padre, el cual nos garantiza que hay más. No es el primero, hay muchos más entonces. No es el unigénito, es el primogénito. Hay muchos más. Ahí estamos nosotros, quienes también nos está llevando a esa gloria divina. Oh Señor Jesús. En otro personaje que se ve en la Biblia que no es fácil de entender también, en Génesis 14, vemos algo acá con respecto a Abraham. Acá en el 14 dice, cuando Abraham se enteró de que su sobrino Lot había sido capturado, movilizó a los 318 hombres
adiestrados que habían nacido en su casa. Entonces persiguió al ejército de Kedorlaomer hasta que lo alcanzó en Dan. Esto es cuando los reyes cogieron a su sobrino Lot. ¿Qué hizo Abraham? Fue con 318 hombres que eran pastores, adiestrados para ser pastores, y los alcanzó ¿dónde? Los alcanzó en Dan. ¿Y qué hizo ahí? Los derrotó. Recobró, rescató a su sobrino Lot. Pero ¿quién le dio la victoria? Fue Dios. Con 318 pastores, no hechos a la guerra, y ganó todos los reyes que habían tomado cautivo a Lot y su familia. En el 18 dice entonces, cuando él estaba de regreso de esa victoria, dice, y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Mire, salió a su encuentro de Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham. El mayor siempre bendice al menor. Bendijo a Abraham con la siguiente bendición: bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendijo a Abraham. ¿Quién es este Melquisedec? La Biblia en Hebreos habla de aquel que no tiene principio ni fin. No tiene principio de días, no tiene fin de días. Entonces está hablando de alguien eterno. Entonces miremos ahora. Voy a ver el versículo 20 del capítulo 6 de Hebreos. Dice, Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aleluya. ¿Por qué no el orden de Aarón? El orden de Aarón. Aarón era levita, Dios le dio el sacerdocio, pero este sacerdocio falló, erró, no tuvo forma de conducir al pueblo de Israel hacia Dios, porque vemos que no lo logró. Vemos que aún el pueblo cada cierto tiempo se rebelaba contra Dios. Mas este sacerdote es según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿qué denota? Que nuestro Señor Jesucristo, cuando se vistió de humanidad, como hombre, sin pecado, murió en la cruz, fue aprobado por Dios, un varón perfecto, aprobado por Dios, fue resucitado de entre los muertos. Y hoy no solo es el Espíritu que vino y nos selló, sino que hoy es el Espíritu, es el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. En otras palabras, mire hermano, Él es nuestro sumo sacerdote, eterno. Está haciendo todo lo posible por llevarnos e introducirnos en la eternidad. Es un sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, que no tiene principio de días ni fin de días. Es un sumo sacerdote perfecto. El sumo sacerdote que es capaz, que puede introducirnos a la gloria. Aleluya por eso. Oh Señor Jesús, por eso, Hebreos 5:5 hemos leído, por eso Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. ¿Cuándo fue eso? En la resurrección de los muertos. Porque él fue como varón perfecto. Mire acá el 6, dice aquí el 6, dice, amén. Y en otro pasaje Dios le dijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Después que él resucitó, por cuanto fue ofrecido como ofrenda por medio del poder del Espíritu Eterno, él es hoy, según el orden de Melquisedec, nuestro sumo sacerdote. Aleluya por eso. ¿Por qué eso es importante para nosotros? Porque él puede ahora entonces, como sumo sacerdote, sin fallas, sin errores, está capacitado para llevar a cabo la plena salvación en usted y en mí. Como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, él está capacitado para poder llevarnos para dentro del Padre. Él es el camino. Señor Jesús,
No importa cualquier fuera su situación. Tenemos tal sumo sacerdote que puede interceder, que puede abogar por nosotros. Cualquiera fuera la situación que nos encontremos, si hemos cerrado delante de Dios, si hemos pecado delante de Dios, tenemos tal sumo sacerdote que puede abogar por nosotros, que puede perdonarnos. El sin pecado puede perdonar nuestros pecados y llevarnos de vuelta al Padre, para tener comunión con el Padre y practicar hoy esa armonía divina en nuestro espíritu, practicar hoy cada vez más fuertemente esa comunión íntima con Dios, para que un día todo nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro ser sean introducidos también en la eternidad y poder así tener comunión íntima con el Padre. Ahora veamos, mis hermanos, aquí en Hebreos, oh Señor Jesús, capítulo 6. Ya hemos visto Hebreos 14. En el 6 dice: las promesas de Dios traen esperanza. Por ejemplo, estaba la promesa de Dios le hizo a Abraham, como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre, diciendo: ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. ¿Se da cuenta acá? Hay una promesa, y ciertamente te bendeciré. Y luego dice: entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo, y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Dios juró por sí mismo, nos prometió, hubo promesa y hubo juramento. Ahora miremos por favor el libro de Gálatas, en el capítulo 3, versículo 14, dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Oh Señor Jesús, mire hermanos, hemos recibido la promesa que tiene que ver con ¿qué? Con nuestra salvación. Esté usted y yo seguros de que Él va a completar la salvación. La plena salvación la va a completar en usted y yo. No importa cuál es la condición con que usted se vea, no importa cuál es la condición con que yo me vea. El asunto es que tengo un tal sumo sacerdote que va a llevar a cabo mi salvación completa, que nos va a llevar hacia el Padre. Gracias al Señor. Entonces acá dice: a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Sí, ¿y cuál es esa promesa? Es el Espíritu. Y dice acá en Efesios capítulo 2, versículo 13: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Él, cuando fue aprobado como un varón perfecto, fue aprobado por Dios. Él se hizo el Espíritu, entró dentro de mí, entró dentro de usted y nos ha sellado con este Espíritu. Tenemos un sello. Eso dice que las arras, la garantía de que somos de Dios. ¿Cuál garantía de qué? Mire, 14, que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Quiere decir que el Espíritu en usted es la garantía de que Él va a completar toda la obra, nos va a redimir plenamente nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro ser. Nuestro espíritu ha recibido la salvación eterna, nuestra alma está siendo santificada hasta la redención adquirida, hasta que un día Dios salve completamente nuestra alma. Y aún más, si usted recuerda ese versículo en el capítulo 15 de Primera de Corintios, donde dice que esto que es corruptible se convertirá en incorruptible, que esto que es mortal llegará a ser inmortal. Nuestro cuerpo será redimido totalmente. Así que mi espíritu y mi alma y mi cuerpo serán redimidos hasta la redención de la posición adquirida. Dios nos recibirá,
totalmente redimidos, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Aleluya por eso. No solamente tenemos, ¿quién? La promesa, sino que esto que nosotros vemos aquí, que dice, según la Biblia acá, dice aquí, estamos en el 16. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento y buscan a alguien superior a ellos para obligarse a cumplirlo, y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiará de parecer. Él no va a cambiar de parecer con usted ni conmigo. Él no va a decir un día, mira, ya trabajé tanto contigo, no puedo salvarte, por lo tanto, no dejas que yo trabaje en ti. Él va a cumplir de todas maneras, mas queremos que Él lo cumpla durante este tiempo que estamos con vida. No queremos pasar 1000 años quejándonos y sufriendo en las tinieblas de afuera, y ahí tenga que completar Dios su obra, porque Él ha prometido que lo va a cumplir, pero queremos que Él lo cumpla en este tiempo. Él nos va a llevar al Padre. Él es ahora nuestro sumo sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote. No es según el orden de Aarón, es según el orden de Melquisedec, que no tiene principio de días ni fin de días. Él es ahora el eterno. Él entró nuevamente, introdujo en la eternidad. ¿Quién? En la humanidad. El hombre fue introducido dentro de la eternidad. ¿Quién hizo eso? Jesús. ¿Quién es el primogénito? El primero en entrar de esta manera es Jesús. Ahora Él es el unigénito y también es el primogénito. Si es el primogénito, es el primero. Así que habrá segundo, tercero, cuarto y una multitud. Ahí está usted y yo, que estamos siendo trabajados por Dios. Su realidad, su santidad, su unidad está siendo trabajado en nosotros para que también nosotros seamos introducidos por este gran sumo sacerdote en el Padre, en la eternidad. Aleluya. Así que Dios ha hecho ambas cosas. En el versículo 18, la promesa y el juramento, estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Oh, Señor Jesús, es imposible que Dios mienta. No hay forma de que Dios nos diga no, y no hay forma de que el enemigo de Dios, el que fue derrotado, nos quite esa plena salvación. Él prometió darnos salvación y Él juró por Él mismo. Ahora las personas generalmente, a veces los bancos piden un garante. Dice, a ver, si tú no puedes pagar, ¿quién va a pagar? Un garante. Y esa persona económicamente tiene que tener la posibilidad. Para los bancos él es superior a usted porque puede pagarlo. Por eso es garante. Un garante de que usted va a pagar. El Señor juró por sí mismo, porque no hay otro superior. No hay nadie. Él es el único Dios, verdadero creador del cielo y de la tierra, aquel que nos hizo a su imagen y semejanza, aquel que nos redimió, aquel que se vistió de humanidad para llevarnos a usted y a mí a la gloria, como su gran sumo sacerdote. Aleluya, Él está haciendo de todo para llevarnos a la gloria. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Por eso tenemos esperanza. Un hombre sin esperanza, ¿ha visto usted las personas que son grandemente negociantes? Y pierden todo, hasta se suicidan, porque perdieron todo lo material y no tienen esperanza. Nosotros somos personas con esperanza porque aquel que juró por sí mismo, Él no puede mentir, nos va a llevar y Él nos va a introducir en la eternidad. Nos va a introducir en la armonía divina. Aleluya. Esta es la manera como el Señor nos está conduciendo. Esta esperanza
es un ancla firme y confiable para el alma. Allí debemos estar firmes. Un ancla. No vamos a ser movidos. Nada nos ponga en duda que Él completará su obra. Nada. Es como un barco sin ancla se mueve y se va a cualquier lugar. Nosotros tenemos un ancla, ¿sí? Un ancla dice aquí, oh Señor Jesús, firme y confiable para el alma. Allí deben ir mis emociones, mis pensamientos y mis decisiones. Nos conduce a través, dice, de la cortina al santuario interior de Dios. Gracias al Señor. Jesús dice, ya entró allí. Ese es el verdadero tabernáculo donde entró Jesús para ser nuestro gran sumo sacerdote. Entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Oh Señor, aleluya por ese eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec que está haciendo de todo para conducirnos hacia el Padre. Él ya lo hizo y ahora sigue trabajando para que nosotros tengamos mucha esperanza en que Él completará la obra, no importa cuál sea nuestra situación. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Él prometió y Él lo va a cumplir. Tenemos, por un lado, la macroeconomía, o sea, el propósito eterno que Dios hace. ¿Cuál es? De llevarnos hacia el Padre, de introducirnos a la eternidad, a la gloria divina, a la unidad de Dios, a la armonía de Dios. Pero ¿cómo lo hace? Él dijo en Juan 14 que Él sería el camino. Y acá en Hebreos vemos cómo Él lo hizo. Él se entregó por nosotros, pero se ofreció como una ofrenda por el Espíritu eterno. Por eso tiene efecto eterno. Por eso Él se olvida de todos nuestros pecados. No solo hace 2000 años nos pudo perdonar los pecados. No solo en el momento que nos convertimos, sino hoy también nos perdona y queda olvidado. Hoy tenemos un sello de que somos de Dios. Hoy, gracias a Dios, estamos viendo al gran sumo sacerdote que nos introduce en la eternidad. Amén. Gracias al Señor. Los amo. Un abrazo para todos, hermanos. Los amo en el Señor. Amén. Jesús es nuestro amado Señor. Amén.